Bueno, hoy vamos a hablar sobre el hipertiroidismo. Bueno, vamos primero a la definición. ¿Qué es el hipertiroidismo? Sencillamente un aumento en la síntesis, es decir, la fabricación, síntesis y liberación, es decir, la distribución, la síntesis y la liberación de hormona tiroidea, que son la T3 y T4. Sencillamente eso es el hipertiroidismo. Mucha gente utiliza el término tirotoxicosis para referirse, o al contrario, utilizan el término hipertiroidismo para referirse a lo que en realidad es la tirotoxicosis. Porque la tirotoxicosis son manifestaciones, son signos y síntomas que se produzcan como consecuencia de la sobreestimulación de T3 y T4 sobre los tejidos. Es decir, son signos y síntomas que se producen como consecuencia de que estas dos hormonas van de manera excesiva hacia los órganos y tejidos y hacen acción sobre ellos, produciendo esta serie de signos y síntomas que conocemos como tirotoxicosis. Ahora vamos a hablar de la etiología. La etiología es sencilla, solo hay que ponerle lógica. Podemos dividirla en 4 grupos. Sencillo. El primer grupo son aquellas causas que se originan porque hay algo que le está diciendo de manera insistentemente a la tiroides que produzca hormona tiroidea, pero más insistentemente de lo normal. Eso se llama sobreestimulación. Entonces el primer grupo etiológico son aquellas cosas que sobreestimulan a la tiroides. Sobreestimulación. Vamos a la primera cosa que pueda sobreestimular a la tiroides. Por ejemplo, ¿quién estimula en una condición normal a la tiroides para que produzca T4 y T3? Así es, la TSH. Ella es la que estimula a la tiroides. Pero ¿qué pasa si ella se produce de manera excesiva también? ¿Qué va a estimular más a la tiroides? La tiroides va a ser más estimulada. ¿Y cuándo ella se va a producir de manera excesiva? ¿En qué patología? Por ejemplo, en un adenoma hipofisiario, porque la hipófisis es la estructura que está en el cerebro que produce TSH. Y si tiene un adenoma, es decir, un agrandamiento en su masa, y justo ese adenoma está compuesto por células que producen TSH, pues va a haber un aumento en la TSH y va a sobreestimular a la tiroides. ¿Qué otro factor de sobreestimulación puede haber? Otra etiología relacionada a la sobreestimulación. Supongamos que hay una enfermedad autoinmune en la que se producen una serie de anticuerpos. Y esos anticuerpos justo tienen el gusto por pegarse a los receptores de TSH que están en la tiroides. Que claro, la tiroides tiene que recibir a la TSH, porque como la TSH la va a estimular, ella tiene su receptor de TSH, la TSH llega ahí y la estimula. Pero justo a estos anticuerpos también les gusta pegarse en esos receptores de TSH y hacen la misma función de la TSH, que es estimular a la tiroides. Entonces, como ellos no deberían hacer eso, la tiroides va a estar sobreestimulada. Eso se conoce como tiroiditis autoinmune. Autoinmune porque son anticuerpos y los anticuerpos se producen a nivel del sistema inmune. Y eso también se le conoce como enfermedad de Graves, enfermedad de Graves-Basedow o tiroiditis autoinmune. Vamos a escribirle aquí, enfermedad de Graves. Un tipo de etiología de sobreestimulación, así como el adenoma hipofisiario. Ya van 2. ¿Y quién sobreestimula aquí? Los anticuerpos de receptores de TSH, que se escriben así: TSH receptor antibodies en inglés, eso sería en inglés. En este caso es la misma TSH, en este caso son los TRAPS. Ahora vamos a un tercer caso de sobreestimulación. Tenemos una embarazada que produce su sincitio trofoláctico de forma normal. El sincitio trofoláctico es donde se pega primero el cigoto y de ahí se va a alimentar y va a crecer en una mujer que entra en estado de gestación, que posteriormente eso se va a transformar en la placenta, pero en realidad el sincitio trofoláctico lo que hace al inicio es producir mucha cantidad de cierta hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. Esa hormona también quiere ir a estimular a la tiroides para que produzca hormonas tiroideas. Entonces en el embarazo puede haber hipertiroidismo. Se conoce como hipertiroidismo del embarazo. De aquí escribí embarazo.
Hipertiroidismo del embarazo. ¿Y quién estimula aquí a la tiroides? No son los TRAPS, no es la TSH, es la gonadotropina coriónica, que se escribe así. Human Chorionic Gonadotropin. Y también hay otro caso que es la enfermedad trofoblástica. En la enfermedad trofoblástica hay sincitio trofoláctico, pero no hay gestante. O sea, el sincitio trofoláctico que se produce en el embarazo, que es donde les dije que se implanta el gestante y ahí crece y se alimenta, también se produce en la enfermedad trofoblástica, pero sin gestante. Es un embarazo, entre comillas, un embarazo falso, se podría decir. Podrían acordarse de esa manera. Pero este sincitio trofoláctico crece de manera más descontrolada de lo que crece aquí en el embarazo normal, porque es como un tumor de células trofoblásticas. Y eso va a producir inclusive más gonadotropina coriónica que en el mismo embarazo. Por eso ahí también puede haber un hipertiroidismo en la enfermedad trofoblástica o una tirotoxicosis. Y también por la gonadotropina coriónica. Bueno, ahí van las causas de sobreestimulación. Ahora vamos a hablar de otro tipo de causas, que son las causas autónomas. O sea, la hiperproducción de hormona tiroidea aquí ya no es porque la tiroides es muy estimulada, sino que la misma tiroides, sin necesidad de que alguien la estimule mucho, comienza a producir excesivamente su hormona tiroidea. Entonces son causas autónomas. ¿Como en cuál caso? Cuando aparece un nódulo en la misma tiroides o varios nódulos que empiezan a producir más hormonas de la necesaria o de la fisiológica sin necesidad de ser sobreestimulados, sino que como se aumenta de tamaño el tejido tiroideo, se producen en mayor cantidad. Puede ser dos casos, sería el primero, adenoma tirotóxico solitario, o puede ser no tan solitario y convertirse en un bocio multinodular. O sea, son dos cosas diferentes, pero pueden estar relacionadas porque de hecho ambos tienen una causa genética, pero son dos cosas diferentes. Puede ser un adenoma solitario, tirotóxico, o un bocio multinodular tóxico. En estos dos casos hay un componente genético y la mayoría de veces se relaciona a una mutación. ¿Qué se muta? El receptor de TSH. Y entonces este receptor de TSH, ¿qué va a hacer ahora que está mutado? Va a inducir una serie de mecanismos de proliferación y crecimiento celular y de mitosis que normalmente no se desencadenan así tan descontroladamente, produciendo ya sea un adenoma o un bocio multinodular. Ahora vamos a las causas que se producen por destrucción. Sí, suena contradictorio, pero la destrucción del parénquima tiroideo también puede producir hipertiroidismo. ¿Por qué? Aquí tenemos el folículo, las células foliculares. Se le produce una ruptura aquí porque hay un factor patógeno como una infección, tóxicos, como por ejemplo medicamentos tirotóxicos, como los que mencionamos en el video de hipotiroidismo, que también causan hipotiroidismo, pero como causan destrucción, también causan este tipo de tirotoxicosis. Bueno, medicamentos tóxicos, infección viral o bacteriana. Estos factores pueden dañar la tiroides, de manera que se abre este folículo se abre, entonces sale de forma descontrolada la hormona tiroidea contenida y se libera de manera descontrolada, produciendo una tirotoxicosis de manera abrupta, que aunque esto a la larga puede terminar dañando la tiroides porque se destruye y producir hipotiroidismo, también puede producir una tirotoxicosis de manera abrupta, ya que toda esa hormona que está ahí contenida comienza a salirse. Entonces esto puede producirse una infección viral, por ejemplo, una infección viral que también se conoce como tiroiditis de Quervain o enfermedad de Quervain. O puede producirse por una tiroiditis bacteriana o por el uso de ciertos medicamentos como los que mencionamos también, los mismos que causan hipotiroidismo, sino que como ya les dije, ocasionan destrucción del parénquima, salida descontrolada de hormona tiroidea, también van a ocasionar esto. Entonces, ¿cuáles pueden ser los que mencioné en el video de hipotiroidismo? Amiodarona, inhibidores de los puntos de control y de la tirosina quinasa, que en el video pasado ya les mencioné que son medicamentos que se utilizan en el cáncer, sobre todo en el cáncer de mama y de útero también.
¿Y por qué se utilizan? Porque ellos van a bloquear unas rutas de crecimiento celular que van a detener la proliferación celular descontrolada. Pero bueno, eso es otro tema. Pueden producir esto porque son tirotóxicos y pueden causar destrucción del parénquima. Son los inhibidores de puntos de control y la tirosina sinasa. Inhibidores de puntos de control e inhibidores de la tirosina sinasa. Y también, por ejemplo, el interferón. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de etiología. Llevamos 3: la que es por destrucción, la que es por autónoma, que ella misma se descontrola, y la que es por sobreestimulación externa. Ahora vamos a un hipertiroidismo en el cual la tiroides no tiene mucho que ver. ¿Y en qué ocasiones puede producirse eso? ¿Cómo la tiroides no va a tener que ver en un hipertiroidismo? Porque es un hipertiroidismo externo, se puede llamar externo. Por ejemplo, un medicamento, un consumo de hormona tiroidea artificial en forma de medicamento, es decir, de levotiroxina de forma excesiva, que en realidad la levotiroxina, como lo mencioné en el video del hipotiroidismo, es T4 artificial, y consumo esto de manera excesiva, ya sea formulado por el médico, es decir, iatrogenia, o por automedicación. Pero hay otra cosa que puede causar un hipertiroidismo externo donde la tiroides no es la culpable. Supongamos que hay un cáncer de tiroides. La tiroides no está produciendo hormona de manera excesiva hasta que una parte de ese cáncer hace metástasis. Y ese tejido se va lejos a otra parte del cuerpo y se queda ahí y crece. Y no es simplemente masa ahí que está ahí por estar, sino que es tejido funcional. Pero está en otra parte del cuerpo, no está en la tiroides, porque hizo metástasis. Y es externo porque no está en la tiroides, pero produce hormonas tiroideas porque tiene tejido tiroideo funcional en él. Entonces, metástasis de CA tiroideo con tejido tiroideo funcional. Entonces, a grosso modo, estas no son todas las causas, pero pueden englobárselas más o menos así, decirle también las más frecuentes, las más importantes. No todas son frecuentes, pero bueno, dentro de estas están las más frecuentes. Y las dividí de esta manera para que pueda ser más comprensible. Para hablar de las manifestaciones, vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a hablar de las manifestaciones cardiovasculares, o que tienen su origen porque hay unos cambios a nivel de la fisiología cardiovascular. Puede haber diversas alteraciones. Por ejemplo, como las hormonas tiroideas aumentan lo que es el inotropismo y el cronotropismo del corazón. Eso va a hacer que aumente la fuerza y la velocidad de contracción del corazón. Por eso se va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca y puede producirse un aumento del volumen de eyección, aunque no siempre se eleva el volumen de eyección. Más frecuentemente es que se eleve la frecuencia cardíaca, pero el volumen de eyección se eleva es cuando ya la cosa es más grave. Entonces, la primera alteración cardiovascular que tenemos en ese sentido es una elevación de la frecuencia cardíaca. Se eleva. También se puede elevar el volumen de eyección, pero en caso grave. ¿Y qué va a llevar una elevación de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección? ¿A qué nos va a llevar eso? Nos va a llevar a un aumento del gasto cardíaco. ¿Y a qué nos va a llevar ese aumento del gasto cardíaco? Nos va a llevar a aumento de la tensión arterial, pero solamente de la tensión arterial sistólica. En el caso del hipertiroidismo solo se eleva la tensión arterial sistólica.
La tensión arterial diastólica no se eleva, al contrario, disminuye. La tensión arterial diastólica disminuye porque en el hipertiroidismo hay una vasodilatación marcada por vasodilatación. ¿Por qué hay una vasodilatación? Porque en el hipertiroidismo aumenta el metabolismo y aumenta la síntesis de óxido nítrico por el óxido nítrico. Al aumentar la síntesis de óxido nítrico, vasodilata periféricamente. Eso hace que cuando el corazón no esté eyectando sangre, es decir, en fase diastólica, la presión caiga. Pero como hay aumento del gasto, cuando el corazón sí está eyectando sangre, es decir, en fase sistólica, la presión suba. Entonces hace que suba y baje de forma marcada. La presión varíe mucho entre sistólica y diastólica. Otra cosa que acelera el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, no solamente el hecho de que las hormonas tiroideas en exceso aumenten el inotropismo y cronotropismo, sino también ¿por qué? Porque hay aumento en el metabolismo. Ese aumento en la actividad metabólica también hace que los requerimientos de sangre a nivel de los tejidos aumenten. Entonces eso también va a estimular a que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Cómo esto lo va a detectar el paciente de su cuerpo? ¿Qué cambios se van a producir? El paciente lo principalmente que va a sentir son palpitaciones, fatiga pero ante los esfuerzos físicos, digamos que sean medianamente exigentes, va a empezar a sentir cierta fatiga acompañada de palpitaciones, acompañado también de disnea. Y como aumenta esos requerimientos cardiovasculares, o sea, se le está exigiendo más al corazón, así que llega a ser un poco insuficiente en ocasiones. Entonces eso nos puede llegar a producir también edema en algunos pacientes, y especialmente en aquellos pacientes que ya tenían una cardiopatía de base, porque los pacientes que nunca sufrieron de nada cardiovascular, cuando desarrollan el hipertiroidismo no es tan frecuente que esto suceda, de que el corazón se vuelva insuficiente y se produzca una congestión. Va a ser más que todo en aquellos pacientes que ya tenían una cardiopatía de base. Se les va a exacerbar y le puede producir una insuficiencia cardíaca congestiva. También otra complicación aparte de esta pueden ser las arritmias, ya que como se altera el ritmo del corazón, esto puede causar que en lugar de aumentar su fuerza de contracción, esto sea contraproducente y el corazón empiece a disregularse eléctricamente, sobre todo por encima de los ventrículos, no tanto a nivel ventricular, sino a nivel supraventricular. La más frecuente es la fibrilación auricular. Cuando esto se produce, que también sucede en todos los pacientes, hasta en los más jóvenes puede presentarse la fibrilación auricular, es más frecuente que la misma insuficiencia cardíaca, pero no se recomienda revertirla ni farmacológicamente ni eléctricamente, porque la fibrilación auricular en el hipertiroidismo, cuando se trata del hipertiroidismo, ella cede sola normalmente. Y ahora vamos a hablar de las complicaciones metabólicas. Bueno, en las complicaciones metabólicas tenemos que hay un aumento marcado del metabolismo. Y el metabolismo es como el cuerpo toma los nutrientes que le llegan de los alimentos, los transforma en estructuras funcionales para el organismo. Por ejemplo, agarra ciertos aminoácidos y los transforma en una proteína. Une esos aminoácidos y los vuelve proteína y los utiliza como bloques, por ejemplo, para construir tejido muscular. Bueno, eso es el metabolismo. Y no solamente eso es el metabolismo, sino que también el metabolismo es cuando ese tejido, que ya cumplió su ciclo de utilidad, se destruye para desecharse. Esa misma proteína que se sintetizó y que conformó el músculo cumplió su vida útil y es degradada y transformada al final en creatinina y se desecha por los riñones. Bueno, también va a haber un aumento de ambas, tanto de la síntesis como de la destrucción. Y no solo de la proteína, de todo. Va a haber aumento en la síntesis y en la destrucción o lisis de todo, de las proteínas, de los hidratos de carbono y de los lípidos.
de los lípidos también, de todo lo que nosotros adquirimos por los alimentos, obviamente. Aumento tanto en síntesis como destrucción o lisis. Pero sí, se aumenta la síntesis. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No hay un equilibrio entre síntesis y destrucción. ¿Por qué? Porque la destrucción es más acelerada. La destrucción es más acelerada que la síntesis, aunque las dos estén aumentadas. Este aumento en el metabolismo va a producir algo que es muy típico del hipertiroidismo, que es el aumento del calor. Al aumentar el metabolismo, también aumenta el calor. Se me olvidó mencionar eso. El calor que se manifiesta con un aumento en la temperatura corporal. Aumento en la temperatura corporal. Y también, como es desequilibrado, como les dije ahorita, esto no es equilibrado, sino que la destrucción aumenta más que la síntesis. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Que como hay más destrucción que síntesis, el tejido muscular empieza a disminuir, el tejido graso también empieza a disminuir. Entonces el paciente va a notar también síntomas como disminución de la masa muscular, lo que se conoce también como sarcopenia, y disminución del tejido adiposo. O en otras palabras, también esto desemboca en una disminución del peso. Y como se destruyen, los nutrientes se destruyen más rápido, a más velocidad, porque hay aumento de la lisis, la persona va a querer adquirir más alimentos, entonces también va a haber aumento del apetito. En otras palabras, polifagia. A nivel del sistema nervioso, va a producirse un aumento de la actividad simpática. Este aumento de la actividad simpática va a llevarnos a que se produzcan manifestaciones clínicas como la hipercinesia, que son movimientos rápidos que el paciente tiene una manera de moverse corporalmente en el espacio de forma rápida o más rápida de lo que habitualmente presentaba en su vida antes de que comiencen las manifestaciones del hipertiroidismo. Y van a ver en la consulta, cuando estamos conversando con él y él está sentado, que se ve que realiza cambios de posición de manera rápida y muy frecuente, y que no tienen una utilidad aparente esos cambios de posición. Entonces la hipercinesia se presenta con movimientos rápidos, cambios de posición. Y que además son espasmódicos. Ahora bien, también se pueden presentar otros síntomas como el nerviosismo, que el paciente está constantemente nervioso en cualquier situación que no requiere que la persona esté nerviosa. Nerviosismo, y también puede haber labilidad emocional. Es decir, que la persona reacciona con una respuesta emocional ante cosas que no deberían generar ese nivel de respuesta tan exagerada emocionalmente. Estas características clínicas procedentes del aumento de la actividad simpática en los niños se puede manifestar también con hiperactividad y dificultad para concentrarse en el salón de clases. Esto no solamente para acá, sino que en los casos más graves la afectación del sistema nervioso puede llegar también a afectar la parte psiquiátrica, llevándonos al paciente a poder sufrir en los casos más graves de episodios maníaco-depresivos y episodios psicóticos, es decir, alucinaciones.
Ahora, a nivel de los músculos, a nivel muscular, como yo les mencioné, hay un aumento de la lisis proteica. Eso va a conllevar a una disminución de la fuerza, es decir, una debilidad muscular y una fatigabilidad muscular, es decir, la persona va a perder su fuerza y va a cansarse rápido haciendo cualquier actividad que no requiera tanta energía. Por ejemplo, el paciente se sienta a escribir y su brazo se cansa enseguida, su mano se cansa, siente ese dolor del cansancio muscular de forma inmediata ante actividades que normalmente no la desencadenarían. Eso se produce por la pérdida de la masa muscular, que principalmente esta pérdida de la masa muscular que produce la lisis proteica se da de manera proximal. Se da de manera proximal. Es decir, en las áreas más proximales del cuerpo, en las que más se acercan a la línea media, es donde se disminuye la masa muscular. Por eso la pérdida de peso que se produce no es proporcionada. No en todo el cuerpo disminuye la masa de manera igual. Por eso también es desproporcionada. Ahora vamos a hablar de los ojos. ¿Qué pasa en los ojos? En el hipertiroidismo ustedes saben que hay un aumento de la actividad adrenérgica. Aumento de la actividad adrenérgica. La actividad adrenérgica a nivel de los párpados va a producir un aumento de su contractibilidad a nivel de los párpados. Esto lleva a que se produzca un fenómeno conocido como retracción palpebral. Y esto hace que quede descubierto la esclerótica, es decir, esto es un párpado que se encuentra en un estado normal y esta es la esclerótica. En el paciente que tiene retracción palpebral, el párpado va a estar completamente retraído. Va a estar retraído. Miren la distancia y miren la distancia. El párpado está retraído y la esclerótica descubierta. A este tipo de párpado o este tipo de mirada se le conoce como exoftalmo, que es algo muy típico del hipertiroidismo, una de las cosas más típicas. Y también hay otro fenómeno que se conoce como retraso palpebral, en el cual tú le pides al paciente que mire hacia abajo, le pides que incline su mirada hacia abajo y el ojo baja, como es lógico. Pero como es lógico, también el párpado debe bajar junto con el ojo, porque el movimiento de ambos se produce normalmente de manera simultánea. Entonces el párpado también tiene que bajar al bajar el paciente la mirada. Pero en el retraso palpebral lo que ocurre es que baja el ojo primero y se demora un poquito más para bajar el párpado. Eso se conoce como retraso palpebral. Y también se produce lo mismo, pero al contrario. Cuando tú le pides al paciente que mire hacia arriba, lo primero que va a subir es el párpado y luego sube el ojo. Luego se mueve el ojo, pero primero se mueve el párpado. Aquí el que está retrasado no es el párpado, sino el ojo. Esto se le conoce como retraso ocular. Retraso ocular. Ahora, a nivel de la piel y anexos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué alteraciones vamos a encontrar? Como hay un aumento en la vasodilatación, hay aumento en la vasodilatación periférica. Vasodilatación periférica. Esto también va a afectar a la piel. Por lo tanto, esto se va a ver desde afuera con manifestaciones como lo son la piel húmeda,
Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en el hipotiroidismo, donde la piel es seca, aquí lo que vamos a encontrar es piel húmeda debido al aumento de la perfusión, que también se asocia al mismo aumento de la vasodilatación. La piel se va a encontrar rubicunda y caliente. Se va a producir mayor calor a nivel de la piel por el mismo aumento de la perfusión. Entonces, piel húmeda, rubicunda y caliente. Eso a nivel de la piel. Ahora, si vamos a los anexos, como por ejemplo el cabello va a ser friable debido a la lisis proteica. Debido a la lisis proteica, van a pasar dos cosas. Una, el cabello va a ser friable, es decir, se cae con facilidad. Y las uñas van a estar deterioradas. Va a aparecer un fenómeno debido a la lisis proteica que se conoce como onicolisis. Nombre bien lo indica, secundario a la lisis proteica, y se llama onicolisis porque es la lisis de las uñas. Y lo que aquí sucede es que las uñas empiezan a desprenderse de la raíz, pero de la parte libre, del borde libre. Desprendimiento ungueal desde su borde libre. ¿Qué sería si tenemos acá la uña, por ejemplo? Tenemos el dedo y tenemos acá la uña. ¿Cuál es el borde libre? Este es el borde que está unido, digamos, de cierta manera y que continúa con el resto de la piel del dedo. Pero este es el borde libre, el borde que está libre es el que está de este lado. Y de acá es donde va a empezar ese desprendimiento. A esto también se le conoce como uñas de Plummer. Uñas de Plummer. Y afecta más que todo a cuáles dedos, al cuarto y quinto, a los últimos dos dedos de la mano. Ahora vamos a ver cómo el hipertiroidismo va a afectar, cómo va a afectar al sistema respiratorio. Sistema respiratorio, ¿cómo se afecta? Hay una disminución en la fuerza muscular que no solamente va a afectar a los músculos con que alzamos cosas, sino que también va a afectar a los músculos de la respiración. Entonces, debilidad en los músculos de la respiración lo cual va a llevar a su vez a una dificultad respiratoria ante actividades físicas que son poco demandantes. Y esto solamente en personas que antes del hipertiroidismo tenían una función pulmonar conservada, porque las personas que ya venían desde antes con una enfermedad pulmonar, como por ejemplo que tenían EPOC, van a presentar una exacerbación de su enfermedad. Exacerbación de enfermedades pulmonares previas, como por ejemplo el EPOC. Entonces vamos a hablar de cómo afecta el hipertiroidismo al sistema digestivo. Ya dijimos que hay un aumento del catabolismo. Ese aumento en el catabolismo a la larga, cuando ya el hipertiroidismo tiene bastante tiempo de evolución, va a empezar a producir una disminución del peso, porque hay aumento en el catabolismo, en la destrucción de proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Entonces, ese aumento en el catabolismo produce una disminución del peso, pero para compensar esta disminución del peso, aumenta el apetito. Y otra cosa que aumenta es el vaciamiento gástrico. Aumenta el vaciamiento gástrico, llevando así a un aumento en el número de deposiciones.
Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede a nivel de el sistema esquelético? Es decir, a nivel de los huesos. Aquí la osteogénesis y la osteólisis se desequilibran, ya que ambas aumentan en velocidad, pero la osteogénesis es menor. Es decir, osteogénesis menor que osteólisis. Esto va a llevar a una eventual desmineralización ósea, es decir, los huesos se van a debilitar, debilitamiento óseo, lo cual puede llevar a fracturas, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Ahora, a nivel renal y electrolitos, a nivel renal no ocurre tantas alteraciones que se manifiesten clínicamente, pero hay una alteración a nivel de electrolitos, una particular que se presenta en los casos graves y que se presenta de manera episódica, que comienza, termina y después al cabo de tanto tiempo puede volver a aparecer, que es la parálisis muscular hipopotasémica. Ahora vamos a hablar de qué va a ocurrir a nivel hematopoyético. En el sistema hematopoyético ocurre algo que es que, pueden ocurrir varias cosas. Lo primero que puede ocurrir es que aumente el número de hematíes, de eritrocitos. ¿Por qué aumenta el número de eritrocitos? Aumenta el número de eritrocitos. ¿Por qué puede aumentar el número de eritrocitos? Porque las hormonas tiroideas estimulan a los núcleos de las células hematopoyéticas, de las células madres hematopoyéticas que se encuentran en la médula ósea. Funciona como una especie de estimulante de la médula ósea. Entonces, aumenta el número de eritrocitos secundario a la acción de la T3 sobre la médula ósea. Recuerden que la T3 es la que es activa a nivel de los tejidos y que la T4 debe convertirse en T3, pero la forma activa es la T3. Entonces, por esto puede haber un aumento del número de eritrocitos, pero no necesariamente va a aumentar el hematocrito, porque eso se va a compensar. Este aumento de eritrocitos se compensa con un aumento del volumen vascular, el volumen de líquido intravascular, diluyendo estos volúmenes de eritrocitos, ya que se aumenta el volumen, haciendo que el hematocrito sea normal por un aumento del volumen intravascular que compensa el aumento de los eritrocitos. Ahora, a nivel de los glóbulos blancos, no existen tantas alteraciones tan marcadas. En algunos casos puede haber una disminución a nivel de los neutrófilos, un ligero aumento de eosinófilos, pero en realidad no es algo que impacte en la clínica y en la evolución del paciente. ¿Qué sí puede tener un impacto? La alteración que ocurre a nivel de las colonias de plaquetas, a nivel de las plaquetas. Y no tanto como tal a nivel de las plaquetas como tal, sino a nivel de algo que se relaciona con ellas, que es la coagulación. ¿Cómo se va a alterar la coagulación? ¿Por qué se puede alterar? Porque hay un aumento en el aclaramiento. El aclaramiento es el desecho, básicamente, de algo que está en la sangre. En este caso, hay un aumento en el aclaramiento de factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Dependientes de vitamina K. Entonces, como ellos son dependientes de vitamina K, no pasa nada mientras no utilicemos ningún medicamento que inhiba esta vía de la coagulación de la vitamina K.
Pero en el caso, por ejemplo, de una fibrilación auricular, que es muy frecuente en el hipertiroidismo, en pacientes ancianos, nos toca utilizar, por ejemplo, warfarina, que actúa a nivel de la vitamina K. Entonces, como hay un aumento en el aclaramiento de estos factores de la vitamina K, puede que estos pacientes estén vulnerables a un uso excesivo de warfarina, produciendo hemorragias. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado en el hipertiroidismo porque hay que ser muy cuidadoso con el uso de la warfarina utilizando las dosis bajas. Ahora, en la fibrilación auricular, dosis baja de warfarina cuando lo vayamos a utilizar para la fibrilación auricular. Ahora, cuando hablamos de anemia, ya dijimos lo que pasa con los eritrocitos, que incluso aumentan, entonces sería contradictorio decir que hay anemia. Pero es que puede haber anemia porque, como les mencioné antes, en la parte de la afectación digestiva, acuérdense, afectación digestiva, acá arriba, afectación digestiva, que les dije que había aumento del vaciamiento gástrico. Eso puede producir lo que se conoce como la anemia perniciosa. No porque el paciente pierda su capacidad de absorción de la vitamina B12 ni de los nutrientes que se utilizan para producir la hemoglobina. Lo que sucede es que hay un aumento en el vaciamiento gástrico, en la motilidad gástrica, lo cual dificulta la absorción. Eso se le conoce como anemia perniciosa. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico. Acá lo primero es confirmar que tenemos un hipotiroidismo. ¿Y cómo lo confirmamos? Con las pruebas de hormonas, con la medición de las hormonas. ¿De cuáles hormonas? La TSH, la T4 y la T3. ¿Cómo vamos a encontrar estas tres hormonas para identificar y confirmar el hipertiroidismo? Primero, como lo mencionamos, debido a que la T4 y la T3 se encuentran produciéndose de forma excesiva, esto va a producir una retroalimentación negativa en la hipófisis, haciendo que la TSH se encuentre baja. Y de hecho, el diagnóstico de hipertiroidismo se confirma cuando la TSH está por debajo de 0,1 miliunidades por litro. Por debajo. Como es lógico, la T4 y la T3 van a estar altas, pero el diagnóstico se confirma con este valor de la TSH, el valor más importante. Lógicamente, la T4 y la T3 deben estar altas, lo cual ya lo evidenciamos por la sintomatología de tirotoxicosis. Ahora bien, ya confirmamos que hay un hipertiroidismo. Ahora, el siguiente paso en el diagnóstico, este es el primer paso. Vamos por pasos, este es el primer paso. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso en el diagnóstico? Identificar la causa. ¿Cómo se identifica la causa? Existen dos pruebas de laboratorio. Una es la velocidad de sedimentación globular y la otra es la tiroglobulina sérica. Si la sedimentación globular y la tiroglobulina sérica se encuentran elevadas, esto podría indicar una tiroiditis. Una tiroiditis que puede ser, como les mencioné en la etiología, puede ser de tipo bacteriano o de tipo viral, pero el mecanismo fisiopatológico por el que ella trabaja es que se destruye el tejido tiroideo poco a poco ya debido a la inflamación. Esto lleva a que esa destrucción provoque que las hormonas salgan liberadas, pero no se produce como consecuencia de una hiperestimulación a nivel de la tiroides, sino que la destrucción es lo que provoca que las hormonas salgan disparadas. Entonces, son esas dos pruebas que nos ayudan a identificar si hay una posible tiroiditis. Primero, la tiroglobulina sérica y la velocidad de sedimentación globular.
Entonces, si están elevadas, ambas se encuentran elevadas, eso puede ser indicativo de tiroiditis. Ahora, supongamos que no se encuentran elevadas estas pruebas. El siguiente paso para identificar la causa, todavía estamos en el paso de identificar la causa. El siguiente paso para identificar la causa es diferenciar de la hiperestimulación o de si hay tejido tiroideo externo o alguna fuente externa de hormona tiroidea. Y también vamos a saber, por ejemplo, si a diferenciar también esto de si, por ejemplo, es por una producción autónoma aumentada de la tiroides. Es decir, que la tiroides esté produciendo hormona tiroidea de forma autónoma sin ser hiperestimulada. Es decir, otro tipo de causa, como yo les mencioné anteriormente, que son 4 tipos de causas. La hiperestimulación, que sea la misma tiroides la que produzca más hormonas sin ser estimulada, y que sea una producción o una fuente externa, como un tejido ectópico. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos estas causas? Con una sola prueba, que se llama captación de yodo radioactivo. ¿Cómo funciona la captación de yodo radioactivo? La captación de yodo radioactivo funciona debido a que la tiroides capta yodo. Aquí tenemos la tiroides. Ella capta yodo cuando es estimulada por la TSH. La TSH es la que hace que la tiroides capte el yodo. Ahora bien, si ya hicimos la prueba de TSH y nos salió extremadamente baja, eso quiere decir que no es la TSH la que está haciendo que la tiroides capte yodo, sino que es otro factor externo. Es decir, una estimulación externa, factor externo. O bien que no es la TSH, sino otra cosa que la está estimulando. Ahí ya tenemos la causa de la hiperestimulación. Ahora bien, también puede ser porque hay un nódulo o un bocio multinodular, el que nos está provocando que la tiroides tenga más tejido funcionante. Si la tiroides no está así, sino que está así, y esto también tiene un nódulo acá, que es más tejido tiroideo, este va a captar más yodo. Entonces la captación de yodo va a aumentar. Y si tiene un bocio multinodular, múltiples nódulos que captan todavía más, la captación de yodo también va a aumentar. Entonces, en estos dos casos, de que hay un factor externo estimulante o de que hay un nódulo o bocio multinodular, la captación de yodo va a mantenerse arriba, así la TSH esté disminuida. Entonces, si hacemos la prueba de captación de yodo radioactivo y resulta que la captación de yodo radioactivo se mantiene alta, ¿cuál va a ser la causa? Alguna de estas, ya sea un factor de estimulación externo, como en la enfermedad de Graves, que dijimos que el factor de estimulación externo son los anticuerpos que estimulan a los receptores de TSH, que dijimos que se llamaban los TRAPs, TSH receptor antibodies. O ¿qué otra cosa estimula a la tiroides? Dijimos que en el embarazo o ya sea enfermedad trofoblástica. ¿Y quién era que estimulaba la tiroides en este caso? La HCG, la gonadotropina coriónica humana. Ahora bien, si es por un nódulo o un bocio multinodular, también aumenta la captación. La manera de diferenciar esto es que en el bocio multinodular y en el nódulo, la captación no va a ser, no va a ser homogénea, como si lo es cuando es un factor estimulante externo.
no va a ser homogénea porque los nódulos están distribuidos de manera irregular. Entonces se capta más aquí, se capta más aquí, y eso se ve en la gammagrafía. Cuando se ve la captación de yodo a nivel de la gammagrafía, eso se ve disparejo, digamos así, irregular. Entonces esa es la manera de diferenciarlo. Pero si aumenta la captación de yodo, pues también una de las causas puede ser esa: nódulo hiperfuncionante, o también le podríamos decir un adenoma tirotóxico, o un bocio multinodular. Ahora vamos al otro lado. Supongamos que la captación de yodo resulta ser baja. Si la captación de yodo es baja, significa que la tiroides no está siendo ni estimulada ni hiperestimulada, y que tampoco hay un nódulo, tampoco hay un bocio multinodular. Entonces, ¿qué ocurre? Algo que se me pasó decirle es que también pueden diferenciar, por ejemplo, el nódulo o el bocio multinodular de las otras causas, porque aquí es más probable que exista bocio. O sea, en el examen físico, no a nivel de ningún estudio paraclínico, sino a nivel directo del examen físico, que encontremos la tiroides aumentada de tamaño o bocio, sí, como la misma palabra lo dice. Si encontramos captación de yodo aumentada a pesar de cifras de TSH baja, y aparte en el examen físico el paciente tiene bocio, ¿a dónde vamos a ir para una de estas causas? Bueno, ahora sí vamos a hablar de cuando la captación de yodo es baja. Cuando la captación de yodo es baja, ¿cuáles pueden ser las causas? ¿Cuál de acá no les he dicho que sí les dije en la etiología? Cuando leí etiología, que sí les mencioné el tejido tiroideo ectópico, que eso puede suceder cuando ocurre un carcinoma de tiroides y este hace metástasis y se va hacia otro órgano a distancia, y en ese órgano a distancia sigue funcionando como si fuera tejido tiroideo normal y produciendo la producción hormonal de la tiroides, como si fuera la tiroides, pero en otra parte del cuerpo. Entonces tenemos como primera causa el carcinoma de tiroides metastásico. También lo que les mencioné acá de la tiroiditis, en caso de que nos hayan resultado elevadas estas pruebas de la tiroglobulina sérica y la velocidad de sedimentación globular hayan estado elevadas, todavía no se nos va a apoyar el diagnóstico más si la captación de yodo es baja, porque en la tiroiditis también la captación de yodo es baja. También otra cosa puede ser hormona tiroidea exógena, que en este caso esto puede ser por automedicación con levotiroxina o por una iatrogenia, pero también puede ser porque el paciente se automedicó con levotiroxina, o por una iatrogenia porque se dio una dosis mayor a la necesaria. Ahora quiero traerles a colación una imagen donde vamos a ver la gammagrafía de tiroides. A esto es lo que se le conoce como gammagrafía. Claramente lo que pueden observar acá es 4 tipos de resultados de la gammagrafía. Tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. En el primer resultado, que nos indica que la captación de yodo, lo que ven en negro son las áreas que captan yodo. Cuando obtenemos este resultado, significa que la captación de yodo es homogénea y moderada. Si pueden ver, es algo moderado. El color oscuro no se ve tan oscuro y tampoco se ve tan claro. Entonces, una captación moderada. En este caso, la captación se encuentra normal. Pero ¿qué pasa? Que la TSH, como el paciente tiene hipertiroidismo, le hicimos un estudio de TSH y la TSH está extremadamente baja. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que si le hicimos la TSH y la TSH está baja,
y dijimos que la TSH es la que estimula la captación de yodo, no tiene sentido que la captación de yodo esté normal. No puede estar normal porque la TSH es la que permite la captación de yodo fisiológicamente. Entonces la captación de yodo debería estar disminuida. Entonces el hecho de que la captación de yodo esté normal significa que aún así hay otro factor estimulante externo que nos está haciendo que el yodo que se capte el yodo, que no es la TSH, que puede ser uno de estos, ya sea la HCG por un embarazo, una enfermedad trofoblástica, o los TRAPS por una enfermedad de Graves. Entonces nos da lo mismo a que la captación aparezca aumentada, como en este caso, a que aparezca normal, si la TSH está baja. Entonces aquí está elevada y puede corresponder a las mismas causas, estos dos resultados. El primero y el segundo puede corresponder a la misma causa, a un factor que está hiperestimulando a la tiroides, que puede ser el Graves, el embarazo o la enfermedad trofoblástica. Ahora vamos al tercer resultado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una hipercaptación, pero como les mencioné acá cuando les hablé de la diferencia entre un nódulo y un bocio multinodular a un factor estimulante externo, cuando les hablé acá de la diferencia, aquí la tenemos claramente. Cuando hay un factor estimulante externo, la captación, como lo vemos acá y acá, la captación es homogénea. Cuando tenemos, por ejemplo, un bocio multinodular, la captación no es homogénea, sino que es como lo podemos ver acá, en determinadas áreas solamente. Miren que los circulitos indican que estas áreas se capta de manera más intensa que, por ejemplo, acá o acá. En cambio acá, miren que hace la forma perfecta de la tiroides porque se capta de manera homogénea. Entonces esto corresponde a un bocio multinodular porque son múltiples nódulos los que captan. ¿Y qué pasa cuando es un solo circulito hipercaptante de yodo? Corresponde y el resto de la tiroides está sin captar nada de yodo, porque obviamente la TSH está baja y no estimula a este resto de tejido tiroideo, sino que hay un solo nodulito hipercaptante. A eso se le conoce como el nódulo tirotóxico o el adenoma tirotóxico o el famoso nódulo solitario. Ahora vamos a hablar del tratamiento, donde vamos a ver primero que existen varios métodos de tratamiento para el hipertiroidismo. ¿Cuáles son esos métodos de tratamiento? Principalmente son 3 métodos de tratamiento. El primero, tenemos a los fármacos antitiroideos. Como segundo método tenemos a la tiroidectomía. Y como tercer método tenemos a la terapia con yodo. De estos 3 métodos, el más utilizado en la práctica clínica es el método de los fármacos antitiroideos. Y los dos métodos, si bien son muy efectivos para disminuir los niveles de la hormona tiroidea y mejorar los síntomas del hipertiroidismo, son 2 métodos que se utilizan menos que los fármacos antitiroideos porque tienen mayor posibilidades de producir en el paciente un hipotiroidismo a largo plazo o un hipotiroidismo permanente. Entonces, ese es el motivo principal por el cual los fármacos antitiroideos se utilizan más tanto que la tiroidectomía como de la terapia con yodo, porque estos 2 métodos pueden producir hipotiroidismo. Y aunque los fármacos antitiroideos también pueden llegar a suprimir la producción de hormonas tiroideas llevando al paciente en un estado de hipotiroidismo, de todas maneras es mejor opción porque tanto la tiroidectomía como la terapia con yodo tienen mayor riesgo y además tienen mayor riesgo de que este hipotiroidismo sea permanente.
A diferencia de los fármacos antitiroideos, que es muy poco probable que nos lleguen a producir un hipotiroidismo permanente. Ahora vamos a ver cuáles son esos fármacos antitiroideos. Dentro de estos fármacos antitiroideos, los que se utilizan mayormente son dos fármacos que pertenecen a la misma familia, conocida como las tionamidas. En esta familia, las tionamidas, hay una amplia variedad de fármacos diferentes, pero los que más se utilizan en la práctica clínica actualmente son dos. Primero tenemos al metimazol y también tenemos al propiltiuracilo. Y también tenemos a un tercer fármaco que hoy en día es menos utilizado que los dos anteriores por un motivo, que se conoce como carbimazol. ¿Por qué el carbimazol ya no se utiliza tanto? Porque el carbimazol es muy parecido al metimazol. ¿Y qué sucede? Que el carbimazol se tiene que utilizar a dosis más altas que el metimazol. ¿Por qué? Porque el carbimazol, cuando se encuentra ya en el cuerpo, dentro de su metabolismo, él tiene que llegar a los tejidos y él se va a convertir finalmente en metimazol. Así que se tienen que utilizar dosis más altas para finalmente llegar al mismo fin, que es convertirse en metimazol. Mientras que le administramos a un paciente una dosis de 40 miligramos de carbimazol, esa misma dosis va a equivaler a lo mismo que equivalen, por ejemplo, 30 miligramos de metimazol. Por eso es que hoy en día el carbimazol se utiliza menos que el metimazol. Bueno, y entonces, ¿qué diferencia existe entre el uso del metimazol y el uso del propiltiuracilo? Pues ya se los voy a explicar. La diferencia principalmente entre estos dos medicamentos se encuentra en su mecanismo de acción y en su vida media. Ok, ambos fármacos tienen un mecanismo de acción en común. Y al mismo tiempo tienen uno en común, pero también tienen algo diferente. Pero vamos a hablar de qué es lo que tienen en común. Primero, lo que tienen en común es que ambos bloquean a la peroxidasa tiroidea. De esta manera, inhibiendo a la peroxidasa tiroidea, impiden el proceso conocido como el acoplamiento de la iodotirosina, por lo que las iodotirosinas no se pueden acoplar y no pueden sintetizar las hormonas tiroideas, que recordemos que para la síntesis de las hormonas tiroideas se necesita que se acoplen las iodotirosinas unas con otras. En el caso de la T3 se necesita el acoplamiento de 3 iodotirosinas diferentes, y en el caso de la T4 se necesita el acoplamiento de 4 tirosinas diferentes. Entonces, como la peroxidasa tiroidea es la enzima que oxida el yodo y que permite el acoplamiento de la iodotirosina, al inhibirse se van a disminuir la síntesis de las hormonas tiroideas. Tanto el propiltiuracilo como el metimazol tienen este mecanismo de acción, pero adicionalmente el propiltiuracilo tiene un mecanismo de acción aparte del metimazol. El mecanismo de acción que tiene el propiltiuracilo aparte del metimazol es que impide la conversión de T4 a T3 en los tejidos periféricos. Recordemos que la T3 es la forma activa de la T4. Una vez que la T4 llega a los tejidos periféricos, ella tiene que pasar por un proceso de deyodación mediante una enzima que se conoce como la deyodasa 1. Entonces, esta enzima actúa a este nivel, produciendo lo que conocemos como deyodación, pasando la T4 a la T3.
que finalmente es la que va a actuar a nivel del núcleo de las células, induciendo diferentes acciones. Por este motivo y por este mecanismo de acción adicional del propiltiuracilo es que el propiltiuracilo produce una disminución en la función tiroidea mucho más potente que si utilizáramos solamente metimazol. Es por esto que este medicamento en la práctica clínica tiene una diferencia con el metimazol, y es que se utiliza en los cuadros más agudizados del hipertiroidismo, en los cuadros más intensos, donde los niveles de hormonas tiroideas, digámoslo de esta forma, se encuentran por los cielos. Entonces, el metimazol se va a utilizar como un tratamiento más a largo plazo que permita una adecuada adherencia al tratamiento, porque esa es la ventaja que tiene el metimazol sobre el propiltiuracilo, que es un medicamento que tiene mejor adherencia por parte del paciente. ¿Por qué tiene mejor adherencia? Por una sencilla razón, por una cuestión que tiene que ver con la vida media del medicamento. ¿Qué sucede con la vida media? Que en el caso del metimazol, el metimazol tiene una vida media de 6 horas. En cambio, el propiltiuracilo tiene una vida media de apenas 1.5 horas, haciendo que su efecto se termine mucho más rápido que el efecto del metimazol, aunque sea más intenso. Esto que nos va a dar como resultado a nivel de la práctica clínica que va a ser mucho más difícil que el paciente se adhiera al tratamiento con propiltiuracilo, porque al tener una vida media tan corta, le va a tocar al paciente tomarse el medicamento mínimo 3 veces al día. En cambio, el metimazol se lo puede tomar sencillamente una vez al día, haciendo que el metimazol tenga una mejor adherencia. Entonces, ahora que vimos que el metimazol es mejor opción para usarla en un manejo a largo plazo por su mayor vida media, y que el propiltiuracilo es mejor para utilizarlo como opción en los cuadros más agudizados por su mecanismo de acción dual, vamos a hablar entonces de cuál es ese régimen de tratamiento que le vamos a aplicar a los pacientes para estar controlados a largo plazo. Existen dos regímenes diferentes que son muy sencillos y se los voy a explicar. El primero de ellos tenemos al régimen del ajuste gradual, y el segundo es el régimen de el bloqueo y reemplazo. Vamos a empezar por el primero, el ajuste gradual. El régimen del ajuste gradual se basa en que vamos a empezar con la dosis de metimazol, que es el que se utiliza para controlar al paciente a largo plazo, metimazol, y vamos a iniciar con una dosis alta, que puede ir de unos 20 a 30 miligramos de metimazol. Luego vamos a hacer una analítica de hormonas tiroideas y de TSH, una analítica que puede ser al mes. Dependiendo del resultado de esa analítica, si ella no llega a parecer normal, vamos a ajustar la dosis. Como el nombre de esta estrategia lo dice, es un ajuste. Vamos a ajustar la dosis a una dosis inferior, que puede ir de 5 a 10 miligramos. Una vez hayamos ajustado la dosis, esto va a tener una duración de aproximadamente 18 meses, que es lo que aproximadamente puede durar el tratamiento del paciente con hipertiroidismo para que finalmente ocurra la remisión de la enfermedad. Pero solamente decimos que hay remisión de la enfermedad cuando, al llegar a los 18 meses y realizar las analíticas de los niveles de hormonas, estos se encuentran normal. Y cabe mencionar que en caso de que se utilice propiltiuracilo, aunque lo preferible es metimazol,
En lugar de iniciar con dosis de 20 a 30, el propiltirazilo tiene una dosis mayor, que puede ir de 300 a 400 miligramos, que son al día, es decir, el total de la dosis debe ser de 300 o 400 al día, pero que se divide en unas 3 a 4 tomas, por lo que les mencioné de que tiene una vida media corta. En el caso del metimazol, como la vida media del metimazol es larga, solamente va a tomarse una vez al día. Es decir, se va a dar toda la dosis, ya sea de 20 o de 30 miligramos, o cuando la ajustemos de 5 o de 10, pero se da una vez al día. Siempre se da en una sola toma. Ahora vamos a hablar de la otra estrategia, que es la del bloqueo y reemplazo. Y vamos a colocar el ejemplo también con el metimazol, que es el medicamento más utilizado. En este caso, vamos a iniciar igualmente con la dosis más alta, de 20 a 30 miligramos. Realizamos al mes la misma analítica. Si esta nos aparece normal, entonces aquí lo que vamos a hacer es diferente a lo que hicimos en la estrategia del ajuste gradual. Aquí en la estrategia del bloqueo y reemplazo ya hicimos el bloqueo hormonal utilizando el metimazol a dosis alta. Esta es la parte del bloqueo. Ahora que hicimos la analítica y nos resultó normal, no vamos a hacer un ajuste gradual, sino que vamos a hacer un reemplazo. ¿Un reemplazo con qué? Con T4, o también conocida farmacológicamente hablando como la levotiroxina. Vamos a hacer un reemplazo hormonal que nos va a prevenir que aparezca ¿qué? Hipotiroidismo. Nos va a prevenir el hipotiroidismo. En la estrategia del ajuste gradual, ¿cómo preveníamos el hipotiroidismo? Disminuyendo la dosis. Recuerden que empezamos con esta dosis alta y después la bajamos con el objetivo de prevenir que esta dosis alta nos vaya a suprimir de más a la glándula tiroides, produciéndonos así un hipotiroidismo. Pero en este caso lo que utilizamos es reemplazo hormonal sin tener que disminuir la dosis de metimazol. Y bueno, esas serían las dos estrategias para el tratamiento. En el caso de que queramos utilizar propiltirazilo en la estrategia de bloqueo y reemplazo, también lo podemos hacer como lo hicimos con la estrategia de ajuste gradual, y la dosis es la misma, simplemente que la dosis tampoco se baja. En el caso de la estrategia de ajuste gradual, se me olvidó mencionarles que si utilizamos propiltirazilo, como les dije, vamos a utilizar la dosis inicial de 300 a 400, y cuando la vayamos a bajar al mes en el ajuste, la bajamos a una dosis de 50 a 100 miligramos. Y bueno, eso sería lo más importante hablando del manejo farmacológico.